Capítulo 2. Título. El contexto histórico. El propósito de este capítulo es el de situar al lector no familiarizado con la historia de Israel en los principales acontecimientos que precedieron, rodearon y sucedieron a la profecía de Daniel. El lector interesado hallará amplia información en los textos de historia y en las mismas escrituras, especialmente en Crónicas, Reyes, Esdras y Nehemías. Título. Decadencia de la monarquía y dominación asiria. Tras la muerte de Salomón, el rey durante cuyo tiempo el reino de Israel conoció su época de mayor expansión territorial y esplendor, la nación se dividió en los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá. La ciudad santa de Jerusalén pertenecía al reino de Judá. Después de una progresiva corrupción moral y apostasía religiosa, y tras desoír una y otra vez las terribles amenazas de juicio divino anunciadas por los profetas, el reino del norte hubo de someterse al yugo asirio, la principal potencia de entonces, primero como vasallo y luego como país conquistado bajo Salmanasar V, y Sargón II en 721 a.C. La ahora llamada Samaria quedó bajo el control de un gobernador asirio, y gran parte de la población israelita fue deportada, y reemplazada con emigrantes de otros territorios del imperio. A la sazón, el reino de Judá imprudentemente, y contra la advertencia del profeta Isaías, había pedido ayuda a Asiria y había pasado a ser su tributario. Una pésima alianza con Egipto, también denunciada por Isaías, capítulo 30 versículo 15. Fue seguida, luego de que el rey asirio Senaquerib se hubo ocupado de asuntos más urgentes, del arrasamiento total de Judá, de pérdida de territorio y de la imposición de exorbitantes tributos. Corrían los días del rey Ezequías, 687 a.C. Pese a estos golpes, la moral del pueblo y su fe fueron fortalecidos por la prédica incansable de Isaías. Pero en el prolongado reinado del siguiente rey de Judá, Manasés, 686 al 642 a.C., también vasallo asirio, la relajación moral y religiosa volvió a florecer, muy a pesar de los profetas. A todo esto, los asirios enfrentaban el comienzo de su decadencia, invasiones escitas por el norte, invasiones persas por el oriente y la independencia de Egipto y Libia, antes tributarios suyos. En la época de Josías, 639 al 609 a.C., el pueblo de Judá se apartó de la idolatría, gracias a la prédica de Jeremías y Sofonías, y a la reforma religiosa impulsada por el mismo rey tras el redescubrimiento del libro de la ley, Torah. De esta fecha data la profecía de Jeremías acerca de un nuevo pacto que Yahvé establecería con su pueblo, Jeremías 31 versículo 31 al 34, el cual sería eterno y no efímero como el citado intento de reforma. Tras la muerte de Josías, las cosas volvieron a empeorar, sobre todo durante el reinado de su hijo mayor, Joacim, un soberano injusto y cruel, Jeremías 22 versículo 13 al 17. Para entonces, Judá había pasado del dominio asirio al egipcio, bajo el faraón Necao. Título. Hegemonía babilónica. Desde 626 a.C., reinaba en Babilonia Nabopolassar. En 605 a.C., año de la muerte de este rey, su hijo Nabucodonosor emprendió una campaña que, tras la completa derrota de los egipcios en Carquemis, le llevó hasta las fronteras de Egipto. Naturalmente, los vasallos del imperio egipcio pasaron a serlo de Babilonia, y esto incluía a Judá. Tras una demostración de fuerza, Bright, Judá pasó a ser tributaria de Nabucodonosor. En esa ocasión fueron deportados en calidad de rehenes algunos jóvenes nobles, entre los que se encontraba Daniel 1 versículo 1, que a la sazón debe de haber sido un adolescente. En 601 a.C., Nabucodonosor reanudó, con poca suerte, sus campañas contra Egipto. Pese a que Jeremías había advertido al rey, y al pueblo de que a causa de su inveterada idolatría serían desterrados por 70 años a Babilonia, el rey Joacim creyó propicia la oportunidad para negarse a pagar el tributo. Cuando Nabucodonosor se hubo recuperado de su fallida campaña, sitió y tomó Jerusalén, 597 a.C., llevando al sucesor de Joacim, llamado Joaquín o Jeconías, y a otros 3.000 nobles, cautivos a Babilonia. El templo fue saqueado. Nabucodonosor dejó a un gobernador judío, un hombre débil llamado Sedequías. Este se dejó llevar a otra desastrosa alianza con Egipto, lo que trajo sobre Judá el desastre final. En 587 a.C., tras un horrendo sitio, Jerusalén cayó vencida.
Sedequías fue llevado prisionero y ejemplarmente castigado, muchos ciudadanos fueron deportados, y la ciudad fue primero saqueada y luego arrasada, sin que se respetaran las murallas, los palacios ni el templo. Título: bajo el dominio persa. Luego de la muerte de Nabucodonosor, siguió una lucha por la sucesión de la que emergió victorioso Nabonidus en 556 a.C. Por sus intereses en Arabia, el nuevo rey pasó allí buena parte de su reinado, y debió dejar a su hijo, el príncipe Belsasar, como soberano efectivo en Babilonia. Daniel 5 versículo 22 y 30, capítulo 7 versículo 1, capítulo 8 versículo 1. Para conjurar el peligro medo, Nabonidus se alió con el joven rey persa, Ciro II. Sin embargo, esta alianza quedó de hecho sin efecto cuando en 550 a.C., Ciro derrotó a los medos y se hizo coronar rey de Media. La siguiente conquista de Ciro fue el rico reino de Lidia, también aliado de Babilonia, luego de que Creso, el rey lidio, mal aconsejado, cometió el error de agredir a Ciro. Dice F. Bruce. Comienzo de cita. Esta situación condiciona el trasfondo de los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías. Se describen la ascensión de Ciro al poder y su avance en las conquistas. Se predice su conquista de Babilonia. Pero Isaías presenta a Ciro como un personaje levantado por el Dios de Israel para cumplir, aunque sea inconscientemente, sus propósitos. Yahvé ha ungido a Ciro como agente suyo, hará posible que los exiliados de Judá y Jerusalén vuelvan a sus hogares y reconstruyan su comunidad. La gran riqueza que se ha invertido en el rápido crecimiento del dominio persa, y la restauración de los desplazados de Israel tiene un propósito mucho más amplio, que por medio de Israel el conocimiento del verdadero Dios llegue a todas las naciones. El Dios de Israel podía predecir por su sabiduría el futuro, y su poder había levantado a Ciro, y dirigido su victoriosa carrera para que cumpliese su divina voluntad, la misión de Israel. Sin embargo, declaran también estos capítulos, ha de ser llevada a su consumación final por uno llamado el siervo de Yahvé, íntimamente relacionado con la nación de Israel y sin embargo distinto de ella. Como Ciro, se levanta para cumplir el propósito de Dios, pero mientras que Ciro lo hace en forma inconsciente, el siervo de Yahvé lo hará consciente y gozosamente. Tampoco son sus métodos los de Ciro, por su sufrimiento lleva su obediencia a Dios hasta su señalada consumación, y alcanza el propósito divino de traer el conocimiento de Dios, y el perdón de los pecados a las naciones de la tierra. Fin de cita. Como fuere, Ciro había conquistado una tras otra las diversas potencias rivales de Asia, con excepción de Babilonia y sus vasallos. Si Ciro lograba someter a este imperio, que dominaba Siria y Palestina, el camino hacia Egipto le quedaría abierto. Y así ocurrió. Ciro venció sin dificultad a los babilonios en 539 a.C. Título: el retorno del exilio. A diferencia de otros reyes, Ciro llevó una política de respeto hacia las religiones de sus vasallos, y deseaba en este sentido no herir susceptibilidades innecesariamente. Permitió la restauración de muchos cultos, entre otros el de Marduk en Babilonia y el de Yahvé en Jerusalén. Permitió el retorno de los judíos que quisieran volver a Jerusalén, y la reconstrucción del templo del Dios del cielo que está en Jerusalén. Segunda Crónicas capítulo 36 versículo 23, Esdras capítulo 1 versículo 1 al 4, capítulo 6 versículo 3 al 5. Corría el año 538 a.C. cuando un contingente guiado por el príncipe judío Zorobabel retornó y, pese a las dificultades, concluyó unos 20 años más tarde la reconstrucción del templo de Yahvé. Esdras capítulos 1 al 3, capítulo 5 versículo 14 al 22. El sumo sacerdote Jesúa, hijo de Josadac, fue el líder religioso de la reconstrucción, y la prédica del profeta Ageo indudablemente contribuyó a la misma. Pese al impulso inicial, la reconstrucción de Jerusalén se vio demorada por cerca de 70 años más por varias causas, en particular la oposición de los samaritanos, Esdras capítulos 4 al 5, y de otros pueblos de la tierra a la que habían retornado los deportados. En 458 a.C., siendo Artajerjes rey del imperio persa, un sacerdote judío llamado Esdras fue comisionado por el rey para restaurar la autoridad civil y el culto religioso en Judá. Esdras capítulo 7. A Esdras se le sumó años más tarde Nehemías, 445 a.C., con autorización del mismo rey.
La decisión y la fe de Nehemías permitieron la completa restauración de la ciudad, lo que fue seguido por una reforma religiosa y un avivamiento espiritual. Nehemías capítulos 8 al 10. Esta fue la época de los últimos profetas, Ageo y Zacarías a fines del siglo VI a.C. y Malaquías a mediados del siglo siguiente, cuando de hecho quedó cerrado el canon del Antiguo Testamento. Título: Invasores helénicos. Durante los siglos V y VI a.C., el imperio persa fue perdiendo terreno ante el empuje greco-macedónico. En 336 a.C. ascendió al trono griego el joven Alejandro, recordado como el Grande, quien en sus conquistas llegó a incluir Egipto, Siria, Palestina y hasta parte de la India, tras derrotar definitivamente a los persas. El gigantesco imperio así conformado por Alejandro no quedó, sin embargo, consolidado, y tras la temprana muerte del emperador en 323 a.C., se desmembró. Las luchas por la sucesión concluyeron dejando dos dinastías en el territorio de nuestro interés, los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Babilonia. Judá, que quedaba entre ambos territorios, vería en lo sucesivo complicada existencia por los vaivenes de la política de los dos reinos. Inicialmente se hizo cargo de Judea Ptolomeo y por 320 a.C. deportó un gran número de judíos a la ciudad egipcia de Alejandría, una de las más importantes del mundo antiguo y capital del reino ptolomaico. Allí los deportados se establecieron y llegaron a formar una fuerte comunidad que comprendía una buena parte de la población alejandrina. Tras algunos intentos fallidos, Judea pasó al dominio seleucida a principios del siglo II a.C. En principio, esto no alteraba la situación de Jerusalén, a la cual se le había permitido continuar el ritual del templo bajo los egipcios, un privilegio que fue confirmado por los seleucidas. Pero tanto la dominación ptolomaica como la seleucida produjeron una creciente influencia cultural griega que fue causa de divisiones entre los judíos conservadores y los grecófilos, helenizantes, más liberales. Cuando Antíoco IV Epífanes ascendió al trono seleucida en 175 a.C., nada indicaba que la situación de Judea cambiaría. Pero en 169 a.C., Antíoco, necesitado de metálico para sus campañas, saqueó el templo de Jerusalén. Por ello, cuando Antíoco fue derrotado tras intentar una audaz maniobra para apoderarse de Egipto, algunos judíos se rebelaron aprovechando dicha circunstancia. El castigo que Antíoco decretó fue severísimo: matanza, demolición de la muralla de Jerusalén, supresión del ritual del templo, prohibición de las prácticas religiosas, circuncisión, día de reposo, observancias alimentarias. Y, quizás lo peor de todo, la celebración de sacrificios paganos en el templo de Yahvé. Título: Los Macabeos. La reacción judía no se hizo esperar. Algunos intentaron la resistencia pacífica, pero su trágica suerte pronto convenció a los rebeldes de que esa actitud no era viable. Un sacerdote llamado Matatías, de la familia Asmón, resistió violentamente y agrupó en torno a sí muchos rebeldes, formando una milicia irregular que atacaba sorpresivamente tanto a judíos helenizantes como a destacamentos seleucidas. Tras la muerte de Matatías, quedó al mando uno de sus 5 hijos, Judas, llamado Macabeo. Judas era un hábil militar y un inteligente político, quien supo aprovechar para su causa las debilidades tanto internas como externas, ataques de los partos en la frontera oriental del imperio seleucida. Los triunfos militares de Judas Macabeo le permitieron negociar una paz muy favorable, por la cual se permitió nuevamente la libre práctica de la religión judía. En 164 a.C. el templo fue restaurado y consagrado, tal como lo deseaban los judíos conservadores, Hasidim. Pero este triunfo no puso fin a las ansias expansionistas de Judas, quien luchó hasta ampliar considerablemente su territorio de influencia. Como se señaló, en general los conflictos internos causados por las luchas de sucesión de los seleucidas favorecieron a los macabeos. Una excepción importante fueron los disturbios ocurridos en tiempo de Demetrio, un sobrino de Antíoco IV, quien sometió a Judea y en 160 a.C. mató en batalla a Judas Macabeo. Sin embargo, esto no afectó la libertad religiosa de los judíos. Judas fue sucedido por su hermano Jonatán. Este parece haber sido un hombre poco escrupuloso que maniobró hábilmente con reyes y pretendientes al trono seleucida, asegurando para sí mismo las mayores ventajas posibles. Jonatán fue asesinado en 143 a.C., y su hermano Simón lo sucedió. Simón logró la independencia de Judea respecto del poder seleucida, aprovechando las disputas internas de este imperio.
Además, se aseguró el apoyo y la protección del Senado romano, de modo que Judea quedó virtualmente libre de los seleucidas. Simón Macabeo murió víctima de una intriga palaciega, a la cual siguió una lucha por el poder en la cual resultó victorioso su hijo y legítimo heredero, Juan Hircano. Sin embargo, en el interín las luchas internas en Judea permitieron la invasión del país por los seleucidas, quienes una vez más obligaron a los judíos a entregar rehenes, pagar tributo y demoler las murallas jerosolimitanas. 6 años más tarde, gracias a la agonía del poder seleucida, Juan Hircano pudo nuevamente independizar su país y ampliar notablemente sus fronteras, incluyendo entre otros territorios a Samaria en el norte e Idumea en el sur. Los asmoneos continuaron gobernando Judea durante los siguientes 65 años. Por el año 67 a.C., 2 nietos de Hircano se disputaron el poder. Aristóbulo II triunfó sobre Hircano II. Para esta época, un idumeo llamado Antípatro, hábil político y estratega, comenzó a ganar influencia en el poder judío. Título: Las águilas romanas y la dinastía de Herodes. La rápida e incontenible expansión romana acabó por conquistar Egipto y Siria. En 63 a.C. los aspirantes al poder en Judea se presentaron ante el general romano Pompeyo. Tras ver lo poco confiable que era Aristóbulo, Pompeyo decidió apoyar a Hircano II. Pompeyo capturó Jerusalén y castigó a quienes se rebelaron, quitando a Judea los territorios ganados por Juan Hircano, y confirmando a Hircano II como gobernador y sumo sacerdote. La eminencia gris detrás de estos hechos era Antípatro, quien se ocupó de seguir maniobrando, apoyando sucesivamente a Pompeyo, Julio César, de quien obtuvo autorización para reconstruir el muro de Jerusalén, Casio, quien confirmó a su hijo Herodes como prefecto militar en Celesiria, y a Antonio. Tras la muerte de su padre, Herodes viajó a Roma y convenció a Antonio, y a Octaviano de nombrarle rey de los judíos en 40 a.C. Volvió entonces a Judea, abriéndose paso a sangre y fuego, y tomó Jerusalén en 37 a.C., luego consolidó su poder en Judea por todos los medios. Después de la victoria de Octaviano, Herodes pudo mantener su favor. Herodes, llamado el Grande, era rey de Judea cuando nació Jesús. Nunca logró ser popular, en parte por ser idumeo, en parte por su crueldad, y en parte por los tributos que exigió para construir fortalezas, palacios y monumentos, y su obra máxima, el gigantesco templo de Jerusalén que Jesús conoció y cuya destrucción predijo. Herodes el Grande murió en 4 a.C., y el territorio de su reino se dividió entre sus hijos: Antipas en Galilea, 4 a.C. al 39 de nuestra era, Filipo en el este, 4 a.C. al 34 de nuestra era, y a Arquelao se le adjudicó Judea y Samaria, 4 a.C. al 6 de nuestra era, pero por sus desmanes fue depuesto por Roma, quedando el territorio bajo el control directo de un procurador romano. En 37 de nuestra era un nieto de Herodes, Agripa I, logró obtener del emperador Cayo, Calígula, el territorio del este y la Abilinia, y en 41 de Claudio también Judea y Samaria. Se le menciona en Hechos capítulo 12. Su hijo Agripa II, ver Hechos capítulo 26. Gobernó parte de este territorio desde 48 de nuestra era, pero Judea quedó desde 44 de nuestra era nuevamente bajo procuradores romanos. Desde entonces, el descontento judío por el yugo pagano fue creciendo en revueltas e incidentes aislados. La inconducta de la mayoría de los procuradores agravó la crisis. Finalmente, en 66 de nuestra era hubo un levantamiento general, que obligó a Roma a actuar con el máximo rigor, y concluyó, excepto focos aislados que resistieron hasta el 73 de nuestra era. Con la completa destrucción de Jerusalén, y del templo en el 70 de nuestra era, capítulo 16. En el lugar donde estaba el templo de Yahvé, se levantó un templo pagano de Júpiter, y se prohibió a los judíos la entrada a la ciudad. Aunque el judaísmo pudo sobreponerse a este durísimo revés, la nación de Israel como entidad política ya no existía.